No, mis hermanos, no llegó el rapto, pero sí seguimos confiando en Dios. Entonces también confiando en que Él dijo que va a llegar un día así, como un abrir y cerrar de ojos, pero no sabemos el día ni la hora, y va a llegar como ladrón en la noche. Y sí, entonces mejor si me pongo a preparar, porque no sé cuándo vaya a venir, ¿verdad? ¿Estamos seguros que va a venir? Sí. Amén. Vamos a dar inicio, mis hermanos. Ya pasaron los niños. Vamos a pedir a Jimenita que se siente. Jimena. Ya está, ya se sentó. Hoy todos estábamos nerviosos. En la mañana que llegué, la impresora no quiso imprimir los boletines. Dije, está nerviosa. Los instrumentos, todo se puso nervioso. Mi hermano Beto también se puso nervioso, bendijo los alimentos y no hay alimentos. Entonces, es parte de los nervios. Sin embargo, ya se cumplió el tiempo y aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios, que es el que nos ha provisto de todo esto para aprender de su palabra. Mis hermanos, vamos a iniciar el sermón del día de hoy voy a iniciar con una pregunta. ¿Quiénes de nosotros confiamos en alguien que no conocemos? ¿Quién confiaría en alguien que no conoce? Si alguien en la calle nos pide dinero y no le conocemos, ¿alguno de ustedes le prestaría? O bien, también si alguien que medio conocemos nos pide dinero, pero sabemos que no paga, ¿le prestaríamos dinero? Igual no, ¿verdad? ¿Por qué? Por la base de eso es el conocimiento, en que se conoce a alguien. Y el tema del día de hoy, en el relato de Marcos, nos habla de eso, de conocer a Dios, de cómo los discípulos le llegaron a conocer. El objetivo de los evangelios es presentar a Jesús, hombre, pero también a Jesús Dios. Es el motivo de los 4 evangelios. El propósito del evangelio de Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente. Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre para reconciliar a la humanidad con Dios. Este evangelio se encuentra más enfocado en las obras de Jesús que en su enseñanza, destacando el servicio y el sacrificio. A diferencia de los otros evangelios, aquí Marcos no habla de la genealogía de Jesús, no dice de dónde viene. Habla a partir del ministerio público de Jesús, que fue cuando Juan el Bautista lo bautizó, y de allí en adelante nos empieza a narrar Marcos qué era lo que había pasado con Jesús. Entonces Juan lo bautiza y de allí en adelante Marcos demostró la humanidad de Jesucristo con mayor claridad que los otros evangelistas, enfatizando las emociones y limitaciones humanas que destacan el lado humano del Hijo de Dios. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar tenemos este relato que lo demuestra y vamos a darle lectura a mis hermanos. Ya lo leímos hace un momento, vamos a darle otra vez lectura. Dice Marcos 4, del 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calma, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre.
para aprender de ti, para conocerte un poco más, Señor. Reconocer que tú eres el único. ¿Quién eres, Señor? Ya hemos escuchado de ti, Padre. Ayúdenos a mis hermanos. Abre sus corazones, Señor, para que puedan aprender de esta palabra. Y en mí, Señor, pon las palabras que son tuyas, Señor, para tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el contexto histórico de este relato, Jesús viene desde en que inicia su ministerio, viene a Galilea proclamando el Evangelio. En Marcos 1:14, él llama a sus discípulos en Marcos 1:16 al 20. Enseña en Capernaum en el capítulo 1, 21 al 28. La gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la Escritura, en el capítulo 1:22. Sana a la suegra de Pedro, en el capítulo 1, del 29 al 31. Sana a muchos y expulsó demonios. Perdona pecados a un paralítico, lo sana. Los escribas pensaban, ¿por qué habla así? Si solo Dios perdona pecados. En el capítulo 2:7, las multitudes le siguen. Y enseña y explica con parábolas. En el capítulo, todo este capítulo 4, les empieza enseñando la parábola del sembrador, y comienza su enseñanza a Jesús, a sus discípulos y a todos los que le seguían. De este pasaje vamos a aprender que Jesús estuvo con sus discípulos antes de la tempestad, durante la tempestad y después de la tempestad. Los discípulos que andaban con Jesús serían probados en fe antes, durante y después de la tempestad. ¿Para qué? Para confirmar que Jesús es Dios mediante la manifestación de su poder. En este pasaje vamos a conocer a Jesús de tal manera que aprenderemos a confiar en Él a pesar de la tribulación y confirmar nuestra fe en el Salvador, quien demuestra el poder que tiene sobre todas las cosas. El primer punto, mis hermanos, Jesús y sus discípulos antes de la tempestad. Versículo 35 y 36. En el 35 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Ellos andaban básicamente en Galilea y sus alrededores, es donde ministraba Jesús. Ahí inició su ministerio. Entonces, regresando al versículo 1, dice que él comenzó a enseñar de nuevo junto al mar de Galilea. El mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago. Es un lago aproximadamente de 21 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho en la parte más ancha. Es lo que mide más o menos este lago. Es de agua dulce, no es de agua salada, pero se encuentra entre las colinas. Es el lago más que está por el nivel del mar más abajo de todo el mundo. El mar de Galilea está por 200 metros abajo del nivel del mar, pero es un lago de agua dulce. Entonces, por la forma en la que está ubicado, las ráfagas de viento hacen que se genere una tormenta en un instante. Puede haber un remolino, puede haber y se empiezan a levantar las olas, pero realmente no es mar abierto. Dice el versículo, ese día, caída ya la tarde. Ese día, está hablando del día en que iniciaron desde el principio del capítulo. Dice que ese día estaba enseñándoles con parábolas, pero caída ya la tarde, ya cuando empezaba a oscurecer, después del trabajo, digamos, después de todo lo que estaba haciendo Jesús. Entonces él venía de estar con las multitudes, bueno, con sus discípulos, y de ver cómo Jesús había hecho milagros. Venían de aprender cómo les enseñaba, cómo les explicaba las parábolas. Entonces tenían un día muy arduo. Es lo que venían pasando con los discípulos y con Jesús. Ese día, caída ya la tarde, había mucho trabajo. Fue un trabajo agotador y aún más para el maestro, que era el que tenía él era el que estaba haciendo los milagros, era el que sanaba, era el que sacaba demonios,
Imagínense estar en una multitud donde él era el centro de atención, porque todos le veían, decía, él predicaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. Entonces, era extenuante para Jesús. Vamos a ver aquí que Jesús era 100% hombre, él tenía estas necesidades también. Después les dice, pasemos del otro lado. No dice aquí para qué, pero probablemente haya sido para tener un lugar de descanso un lugar más tranquilo. Capernaum era una ciudad grande y como estaba con las multitudes, querían pasar del otro lado del lago, donde las comunidades eran más pequeñas. Más adelante en el capítulo 5 vamos a ver que él fue a la tierra de los Gadarenos. Entonces aquí imagínense que Jesús le dijera a los discípulos, vamos del otro lado porque allá vamos a sacar demonios, pero no lo dijo así. Eso iba a suceder después, no lo dijo así. Después en el versículo 36 despide a la multitud y le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Despidiendo a la multitud, dice, bueno, ya terminamos, hasta aquí ya estoy cansado, mañana nos vemos. No sé cómo haya sido la despedida, pero se despidieron de la multitud. Sin embargo, los discípulos y algunos seguidores estaban con él, le llevaron a la barca como estaba. Dice como estaba, es decir, cansado. No le dijeron, Jesús, ve a comer, ve y cámbiate y luego nos vamos. No, así como estaba, simplemente lo llevaron a la barca y subieron. Y había otras barcas con él, es decir, que había más gente. Las barcas de ese entonces son pequeñas barcas, no son barcos gigantes, son barcas pesqueras de madera, en donde caben aproximadamente 15, 16 personas, no son tan grandes. Entonces, imaginen más o menos cuántas personas iban con él. No dice cuántas barcas eran, pero sí iban suficientes como para que hubiera personas que fueran testigos de lo que iba a suceder. Después despide a la multitud, había concluido el trabajo en ese lugar, lo llevan con ellos a la barca como estaba, ¿verdad? En este mismo suceso lo vamos a encontrar en Mateo 8:23, cuando Jesús, ahí también nos narra cuando Jesús calma la tempestad. Dice en el 8:23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí cambia un poquito el orden, sin embargo es el mismo suceso. Y en Lucas 8:22, que también es el mismo suceso, el diferente evangelista, pero el mismo suceso, dice, uno de aquellos días entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Jesús se dio a conocer al principio de su ministerio por medio de milagros y también por medio de su enseñanza. Ya lo vimos, él sacó demonios, él curó enfermos. Los discípulos le empezaron a conocer, ellos le seguían, ya les había enseñado. Incluso Jesús los llamó, ahí narra el Evangelio de Marcos, cuando llama a sus discípulos, vénganse conmigo, los haré pescadores de hombres. Ellos le siguen, ahí le empiezan a conocer y se van. Él va enseñando, ellos van aprendiendo, entonces empieza a haber una frecuencia, empieza a haber ¿cómo llamarle? Algo más íntimo entre ellos, una relación más íntima, porque ya empiezan a andar juntos durante mucho tiempo, durante el tiempo que empezó Jesús a ministrar. Los discípulos le empiezan a conocer y fueron testigos desde que Jesús fue bautizado. Algunos estaban presentes cuando Jesús es bautizado, baja el Espíritu Santo como paloma, dice, y Dios dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y ellos fueron testigos también, algunos de ellos. Entonces había bastante gente que ya le empezaba a conocer desde que él había iniciado el ministerio. Él después va haciendo milagros, va sanando enfermos, va expulsando demonios, va demostrando su poder sobre los demonios, sobre las huestes espirituales. Demuestra su poder sobre la enfermedad y también puede alimentar a multitudes. Imaginen todo lo que los discípulos y los seguidores empezaron a conocer de él
Conocer en la Biblia significa una relación íntima. Los discípulos de Jesús le empezaron a conocer porque estaban todo el tiempo con él y no era un conocimiento científico, ¿no? Porque ellos no decían, pues como algunos pensaban, este es el hijo del carpintero. Incluso algunos decían despectivamente, ¿qué no es este el hijo del carpintero? No, ellos ya le empezaban a conocer de otra manera. Ya empezaban a ver que realmente él era quien decía, quien ya estaba profetizado desde antes, desde Isaías 53. ¿De qué manera podemos nosotros conocer a alguien igual? De esa misma manera. ¿Cómo conocemos nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo conocemos a nosotros, a los mismos hermanos de aquí de la iglesia? ¿Cómo podemos conocernos? A través de una relación, de venir, congregarnos, orar unos por otros, de estar más cercanos unos con otros, decir, oye hermano, ¿qué te pasa? Es la manera en la que vamos a empezarnos nosotros a conocernos entre nosotros. En una familia, el esposo y la esposa se conocen íntimamente. ¿Qué dice en Génesis? En Génesis de Adán y Eva, Adán conoció a su mujer. También de Caín a Adán, Caín conoció a su mujer. Era una relación íntima. Ahí se refería obviamente a la relación sexual, pero se refiere también a la intimidad, a cómo nos vamos a ir conociendo unos con otros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? A nosotros llegó de alguna manera, por escuchar tal vez su palabra, por ver cosas incluso sobrenaturales, para confirmar su poder. Yo creo que todos nosotros aquí, que somos creyentes, tenemos un testimonio de cómo le empezamos a creer. A mí me hablaba el hermano Iván, desde antes de yo convertirme, él me hablaba de Dios, e incluso yo me iba a la Biblia, me avergüenza decirlo, me iba a la Biblia a leer para poder refutar lo que él me decía. Entonces ya me hizo estudiar y él me empezó a hablar de Dios, empecé a conocer de él porque empezaba a leer su palabra, la Biblia. Es el único lugar en donde podemos conocer más a nuestro Señor, por medio de su palabra. De repente llega una situación a mi vida en la que antes de eso le dije a mi hermano Iván, mira, Iván, pues yo creo que vamos a seguir a Dios. Le digo, pero cada quien bajo su trinchera, ¿no? Ese era mi entendimiento, mi pobre entendimiento. Y él dice, bueno, pues está bien. Ya no me habló más de Dios hasta que finalmente, por una situación difícil en mi vida, llega a haber algunas circunstancias que coincidían todas en lo mismo, y me encuentro a mi hermano Iván. Y yo dije, bueno, pues, ¿será que Iván preparó todo esto? Después lo entendí, ¿no? Era Dios. Y yo me decía, ¿quién es este también? Que hizo coincidir todo para que yo pudiera aprender de él, para que yo pudiera conocerle. Y así de esta manera, mis hermanos, yo creo que a muchos nos ha llegado y muchos hemos conocido a Dios de esa manera, por alguien que nos habló o por alguna situación que tuvimos. Y esto sucede siempre que le empezamos a conocer. ¿Qué sigue después? Después, ya Jesús y sus discípulos ya estaban, le conocían de esa manera, hacía milagros, sacaba demonios, andaban con él. Pero después vamos al versículo 37 y 39, Jesús y sus discípulos durante la tempestad. Dice el versículo 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Aquí la palabra pero es una conjunción que nos introduce una circunstancia. En nuestro texto nos va a llevar a pensar que los discípulos le conocían, pero no esperaban tal vez lo que vendría después. Dice, se levantó una gran tempestad de viento. En la Biblia de las Américas dice una violenta tempestad. La palabra violento en el griego es megas.
y lo conocemos ahorita, ¿no? Mega, es muy grande. Entonces fue una violenta tempestad. Imaginen cómo pudo ser la tempestad. Ya vimos que era un lago pequeño, no tan pequeño, pero no era un mar. Sin embargo, de repente se levantan las olas y podían levantarse las olas de más de 5 o 6 metros. Imaginen de qué tamaño se podían levantar las olas por una tempestad, por un viento fuerte, por una ráfaga de viento. Obviamente, mis hermanos, todo esto estaba bajo el poder de Dios. Sin embargo, ahí, esa fue la circunstancia. Se levanta la tempestad, la violenta tempestad, echando las olas sobre la barca a punto de hundirla. Dice, la barca se anegaba, eso significa que se llenaba. Mis cuñados allá en Tamaulipas son pescadores. Ellos se dedican a la pesca y sus lanchas son de madera, más o menos, igual caben más o menos 15, 20, no 20 personas, no, como 15 personas así, y ya se siente pesadita la barca. Cuando uno va, cuando ellos le dan fuga al motor, se escucha como pega el agua en la barquita, y es de madera, y uno piensa que se va a desarmar. Imaginen ahora en la tempestad cómo se iba llenando. Mis cuñados traen una parte de un garrafón de plástico, lo cortan en diagonal y con ese van sacando el agua de la lancha para que no se llene. Entonces, aquí nos dice que ya se anegaba, lo que significa que los discípulos ya no podían sacar el agua que entraba, o sea, ya era más difícil porque ya se estaba llenando. Ellos sí se espantaron, ellos eran pescadores la mayoría, por eso andaban alrededor del lago. Y él jaló a los pescadores. Entonces dice uno, pues ¿cómo? Si ellos tenían experiencia, así como mis cuñados. Me decía uno de mis cuñados, decía, achica la barca. Achicar la barca. Digo, ¿cómo la hago más chica? No, dice, saca el agua. Bueno, eso era achicar la barca, achicar la lancha. Entonces, cuando ya se anegaba, ya no podían más sacar el agua, ya se empezaba a llenar. Empezaron a tener ellos un poco de miedo. Y los discípulos no eran inexpertos, les digo, eran pescadores. Ellos incluso pescaban en ese lago, en ese mar, en el mar de Galilea, y sabían qué es lo que podía suceder de repente. De repente podía llegar, podían ellos estar pescando y de repente llegaron una ráfaga de viento, una tormenta pequeña. Ellos tenían que hacer lo propio. A veces eso les ayudaba incluso para poder pescar. Dice un dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, y pues a veces cuando se agitaba el agua había más peces. Eso es lo que sucede cuando se agitan las aguas, y eso es lo que pasa en las zonas costeras. También cuando llegamos a ir nosotros a la zona costera, allá en su tierra de mi esposa, hemos visto cómo son los vientos fuertes, allá le llaman vientos del norte. Y para nosotros es impresionante porque ves cómo se mueven las palmeras, cómo el aire es muy fuerte, a lo que no estamos acostumbrados acá cerca del centro. Quienes han ido alguna vez a la playa o a la zona costera y de repente llega una tormenta o un huracán, ven cómo en un ratito cambia el clima y empiezan a moverse las palmeras. Entonces todo eso es, de repente a uno le impresiona. A mí me impresionaba. Ya después te vas acostumbrando, ya viene un norte. Nosotros, ¿qué hacíamos? Nos metíamos a la casa y la gente andaba como si nada. ¿No les da miedo esto? No les da miedo, ya están acostumbrados. De esta manera los discípulos estaban un tanto acostumbrados y tenían la experiencia para hacer lo propio dentro de la lancha. Después, en el versículo 38, dice que Jesús estaba en la popa, él estaba en la parte trasera, durmiendo sobre un cabezal, una almohadilla. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso es lo que dice el versículo 38. Jesús se encontraba en esa parte trasera y él estaba totalmente exhausto. Aquí podemos ver claramente cómo Jesús es 100% hombre, él tuvo necesidades.
Aquí cayó en un profundo sueño, tenía tranquilidad, pero estaba cansado. Él no se hizo el dormido para decir, bueno, me voy a hacer el dormido para ver qué hacen estos. No, él simplemente durmió y venía cansado. Estaba exhausto por el trabajo. John MacArthur dice en un comentario, Dios es el creador del agua, el creador del cielo, el creador de la madera con la que se hizo la barca, inclusive creó el sueño y ahora Él utilizaba estas cosas para su beneficio. Entonces imagínense todo lo que sucedió ahí, usándolo Él para su beneficio, que era, en este caso, descansar. Jesús, hombre. Ahora, después de todo esto, los discípulos le ven durmiendo. Y imagínense, piensan qué confianza tiene ¿no? Le despiertan diciendo, maestro. Le reconocían como maestro, además. Ya habían estado, repito, ya habían estado con él mucho tiempo. Les había enseñado, habían visto sus milagros. Ellos vieron incluso cuando él alimentó a la multitud, alimenta a los 5,000. ¿Cómo vas a alimentar a tantos si nada más tenemos esto de comer? Y los alimentó. Entonces, ¿qué dicen? Ya le seguían conociendo. Entonces los discípulos sabían que él podía hacer algo en esta situación. Ya empezaban a tener el conocimiento de él. Por eso es que le despiertan. Él sabían que hacía milagros. Él podía calmar esa tempestad. Pero entonces fue una tempestad fuera de lo normal. Porque si hubiera sido una tempestad normal, ellos, con su experiencia, pudieron haber hecho lo que tenían que hacer. Primero, conservar la calma, achicar la barca, sacar el agua y sin problema y dejar dormir al maestro. Sin embargo, ellos dudaron, ellos se asustaron, tuvieron miedo y dicen, no, pues hay que despertar al maestro. Maestro, estamos contigo, no te importa, vamos a perecer, nos vamos a morir. Es lo que le dijeron los discípulos, es lo que pensaban. Pero también temían por sus vidas. Y esto le digo, a pesar de que eran pescadores. Finalmente, Jesús sí calmó la tempestad. Ellos, a pesar de ver su poder, clamaron a Él. En el versículo 39 se levanta y les dice, reprende al viento y le dice al mar, cálmate, sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Los discípulos le despiertan, Él hace sobre su creación. Jesús ahora despierta y obra calmando la tormenta. Él habla con su creación. La creación le obedece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Nuevamente aquí vemos la palabra gran. Gran. Imaginen, después de ver la tempestad y ver la calma, ¿alguna vez han visto un lago cuando está muy calmado, que se ve como un espejito? En esta zona de Acambay y todo eso rumbo, cuando viene uno por las colinas, ve uno que el Valle de los Espejos y se ve la calma, parecen como espejitos. La creación le obedeció al instante. Si digamos que hubiera sido una coincidencia que de repente se calma la tormenta, el agua no hubiera calmado al instante. Es como cuando vamos, cuando vemos al tren, la dimensión de un tren, y se tiene que frenar. ¿Se frena de sopetón como un coche? No, no es así. Necesita mucho espacio, mucho tiempo para poder frenar y poderse estar quieto. Eso pasó con el lago. Si hubiera sido una coincidencia, habría tardado en calmarse, en calmarse las olas. Sin embargo, calmó. Sobrevino una gran calma. ¿Qué clase de milagro es este?
Durante la tormenta, los discípulos vieron al Dios hombre. Ellos vieron que él estaba cansado. Ellos vieron que él dormía. Pero también vieron al Dios soberano ahí mismo, al Dios creador, porque le habló a su creación y la creación le obedeció. ¿Recuerdan cómo creó Dios el universo? Todo lo hizo por medio de su palabra. Dios hablaba y la materia hacía. Su creación le obedece su palabra. La prueba de que Dios es hombre también la vemos en Juan 4:6. Hace las dos predicaciones pasadas, vimos una parte de esto, donde Jesús se sentó junto al pozo y él tuvo sed, que nos explicó nuestro hermano Sam. Dice, él tenía que pasar, era necesario que él pasara por Samaria. Entonces ahora también era necesario que él pasara al otro lado del lago. Todo esto, la verdad es que todo lo que sucedió siempre fue necesario para aprender algo. Dice Juan 4:6, dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba cansado. En Juan 11:35 vemos que Jesús lloró. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo es posible? ¿Dios llora? Sí, Jesús lloró. En Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado cuando fue crucificado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces tenía una necesidad como cualquiera de nosotros. Era Dios, hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría cuando era pequeño. Entonces él necesitaba también ser enseñado. ¿Pero cómo? Pues él ya sabía la escritura, él la escribió, él la hizo. Bueno, aquí estamos viendo una prueba de que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Pruebas de que él es Dios y tiene poder divino, las vemos en Mateo 14:20, cuando él multiplica los panes. En Juan 2:7, al convertir el agua en vino en las bodas de Caná, si recuerdan. Mateo 14:25, al caminar sobre el mar. En Mateo 21:19, al secar la higuera. O anteriormente, el poder de Dios sobre la creación. ¿Se acuerdan de Jonás? Yo también me acordé de Jonás porque en la medida que se acercaba el tiempo, yo no quería que se acercara, yo quería el arrebatamiento. Señor, llévame de aquí porque me va a tocar y estoy muy nervioso y no sé qué vaya a decir. No, el Señor dice, no te preocupes, no vas a hablar tú, va a hablar mi palabra. Bueno, entonces confiamos en eso. Y así como Jonás, yo huía para un lado y él me decía, espérate, ven para acá. Bueno, en el libro de Jonás también vemos su poder porque él le puso una calabacera, un árbol para que le diera sombra, y viendo que Jonás se enojaba, como, sí recuerdan, apenas vimos una predicación sobre Jonás también, creo que nos la dio nuestro hermano Jesús, no me acuerdo quién. Y después, Jonás protesta y Dios dice, le pone un gusano en la calabacera que le hace que se seque. Así inmediatamente. Entonces, ¿cómo la creación le obedece a Dios? Son cosas en las que podemos ver a Dios con todo lo que vemos por medio de su creación. El Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Yo creo que los discípulos que le seguían habían leído esto en la Escritura
ya veían que era él. Decían, no, sí, sí es este, es el que está profetizado, sí. Entonces ellos han de haber dicho, no, pues yo me acuerdo, ellos no tenían capítulos y versículos, pero ya sabían, la escritura dice, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Sí, él lo tiene. Dice, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué vendría a la mente de ellos? Este realmente era una buena prueba de fe. ¿Cómo es probada nuestra fe? Ahí Dios está probando si realmente sus discípulos confiaban en Él. En la mañana también estaba en la clase de nuestro pastor Sam hablando sobre la tentación. Dice, Dios no tienta a nadie. Y habló sobre las pruebas, también necesarias. Yo, cuando en la mañana escuché la clase, dije, híjole, ¿cómo no vino toda la iglesia aquí? Me habría yo ahorrado la predicación. No, nada más había poquitos. Entonces, Dios es soberano, pero ahora están ellos teniendo una prueba de fe. Una frase que una vez vi en una película cristiana dice, mientras está en la prueba, el maestro permanece en silencio. Cuando fuimos estudiantes, o los que son estudiantes ahorita, tienen un examen, ¿cómo permanece el maestro? Calladito, porque es una prueba, es un examen. Vamos a ver si aprendieron lo que estuvimos estudiando. Vamos a ver si el maestro funciona, ¿no? Eso es lo que sucede cuando se tiene una prueba o un examen. Sin embargo, Dios es soberano sobre todas las cosas y así como puede hacer una tormenta, también puede calmarla. Su creación lo obedece. Mis hermanos, nuestra fe será probada algún día. Con la pandemia, yo creo que fue probada. Algunos de nosotros no enfermamos, pero hubo quienes sí enfermaron. Hubo quienes estuvieron al borde de la muerte. Hubo quienes partieron a presencia del Señor, también de nuestros conocidos. Entonces, realmente fue una prueba de fe, una prueba para saber si realmente nosotros le conocemos y confiamos en Él. Quiero ir a carta de Pedro, donde dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, ¿qué dice? Si es necesario, por algún tiempo. Como cristianos vamos a pasar por pruebas, aquí lo dice. Por un poco de tiempo pasaremos por algunas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. El versículo 8 dice, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Como resultado de vuestra fe. Entonces, si resulta en algo, si hay ganancia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el evangelio que dice, debemos creer en Él para poder arrepentirnos.
¿Alguna vez, mis hermanos, sí hemos sentido que llega la tormenta, como les decía, ahora en la pandemia? Sí lo sentimos. Hemos sentido que la barca se llena de tal modo que no podemos sacar el agua. ¿Sentimos que se hunde la barca? Sí. ¿También hemos visto cómo Dios obra? Sí. A principio de este año, nuestro pastor Sam cayó en enfermedad. Estuvo internado por mucho tiempo. Orando nosotros pensábamos que él iba a partir con el Señor. Él lo sabía también. Le dijo a mi hermanita Rebe, le dijo, por favor mamá, no me retengas. ¿Cómo estaba la prueba de fe de mi hermanita Rebe, de mi pastor Sam? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba de nosotros como iglesia también, que estuvimos orando por él? Y que escuchábamos los mensajes de la hermana Suri en el teléfono y decíamos, híjole, ¿qué va a suceder? ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo que estuvimos con él? Porque él no tenía mucho de haber llegado aquí a la iglesia y le hayamos tenido gran estima. Entonces, toda la iglesia fue probada en fe, todos estuvimos orando y además Jesucristo, Dios, nos respondió. Gloria a Dios, mis hermanos, porque la verdad es que pensábamos, incluso él pensó, voy a partir. Y aquí mi hermano está. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Y está obviamente también para venir y exhortarme y reprenderme. Bueno, eso es, gracias a Dios que Él está. Yo creo que todos hemos pasado por alguna dificultad, mis hermanos, cuando a veces tenemos alguna deuda que no podemos pagar y de repente llega algún préstamo que nos dieron, alguien que nos ayuda. Dice, oye, yo veo que tienes esta necesidad. ¿Cómo es posible? Dios tiene conocimiento de tus necesidades, de las mías. Él tiene conocimiento. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Sabe cuándo vamos a partir. Él sabe cuándo va a ser el rapto y hoy no lo tocó. Hoy no tocó el rapto. Tal vez en ese momento nos veremos adentro de la barca, como si vieron los discípulos. Nosotros decimos, ya le conocemos a Dios, sí, ya le conocemos, aquí predicamos de su palabra, le alabamos, le cantamos, decimos, tú eres santo. Y cuando llega la prueba, a veces caemos. Es normal tener miedo, mis hermanos. En el momento de la prueba somos tentados somos tentados a pensar que Dios no nos ama, que Él nos ha abandonado. Pero, ¿qué no se supone que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Entonces, mis hermanos, ¿por qué tememos? Algo que nunca debemos preguntarnos, mis hermanos, y que a veces lo hacemos cuando estamos en la prueba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sigo? ¿No se supone que le amas? Si le amas, todas las cosas te ayudarán a bien. Es para tu bien. Para que tu fe sea fortalecida. ¿Todas las cosas ayudan a bien? Claro, todo. Porque Dios tiene todo bajo control. Después de ser probada la fe, que viene. En nuestro relato, Jesús y sus discípulos después de la tempestad. Es nuestro punto número 3. Versículos 40 y 41. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A mi parecer, este punto es el más importante del relato, porque ya nos va a mostrar
quién es Él. Vamos a ver su poder y la majestuosidad del Señor Jesucristo. Ahora la fe de los discípulos ya había sido probada en la barca mediante la tormenta, y su fe sería confirmada de tal manera que ellos llegarían al conocimiento pleno de Dios. Esto para aumentar su confianza en alguien que ya la habían visto, que ya le habían conocido, porque le seguían, porque andaban con él, le decían maestro, pero ahora sí le iban a conocer mejor. Para eso era esa prueba de fe. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Mis hermanos, ¿por qué tenemos miedo? Pero es natural sentir miedo. Pedro sintió miedo. En Mateo 14:30 dice, Pedro, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame, cuando él intentó caminar en el agua. Y ya le conocía, sintió miedo. Clamó al Señor diciendo, Señor, sálvame, me estoy hundiendo. En el versículo 38 de nuestro pasaje, los discípulos tuvieron miedo. ¿De qué? De que la barca se hundiera. Aunque ellos tenían la experiencia para que no se hundiera, ahí tuvieron miedo. Después les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que después de ver sus milagros y de ver sus enseñanzas, aún dudan de él? Los discípulos tuvieron esas dudas, les faltó esa confianza, esa esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la definición de fe. En Mateo 8:26, también el mismo relato, les pregunta sobre la misma tempestad. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ahí les dice, hombres de poca fe. ¿Tenían fe? Sí, pero poquita. Sí, pero poquita. En Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Esto fue cuando ellos fueron incapaces de sanar y Jesús los reprendió. Ellos no pudieron sanar. Por eso lo reprende Jesús. Dijo, oigan, hombres de poca fe. O también cuando los discípulos no confiaron en que Él pudiera saciar de pan a una multitud en el desierto. Dice en Marcos 8:2, adelante de todo nuestro relato también, 8 del 2 al 4, dice, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer, a sus casas desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dudaron, ya le conocían, dudaron. Esto es impresionante, mis hermanos. Los discípulos antes de la tormenta habían visto su poder sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad, y en la tormenta vieron su poder sobre la naturaleza, sobre su creación. Eso es lo que hacía falta. Ya habían visto su poder sobre unas cosas. Necesitaban ver su poder sobre la creación. De esta manera llegaron al pleno conocimiento de Él y fue confirmada su fe. Después Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿cómo es que después de haber visto todo lo que he hecho no tienen fe? ¿Acaso no les he probado que pueden confiar en mí? Cuando nosotros llegamos a tener esas dudas, ¿acaso Dios no nos ha probado que podemos confiar en Él? La fe de sus discípulos en este relato fue probada en gran manera.
¿Debió ser fortalecida? Sí, fue fortalecida. Aquí dice que fue fortalecida y había sido confirmada. Cuando se duda del poder de Dios, llega el miedo, mis hermanos. Mas cuando se confía en Él, la fe es fortalecida a pesar de la prueba. Del ejemplo que poníamos al principio, ¿cómo confiar en alguien que no se le conoce? Cuando realmente se le conoce o se le empieza a conocer, ya es más fácil confiar en Él. Una persona que nos pide prestado y que ya le conocemos, le prestamos. Sabemos que nos va a pagar, nos va a devolver. O tal vez le prestamos porque sabemos que no nos va a pagar, pero decimos, pero este tiene necesidad. Pero ya tenemos ese conocimiento. Entonces, sí, en ocasiones hay veces que tenemos dudas, mis hermanos. Cuando llegue la prueba, mis hermanos, no debemos tener miedo porque Dios es soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas. Aquí lo vimos. Sobre qué cosas tuvo control en este relato y en el contexto. Sobre los demonios, Él los expulsaba. Ellos se sujetaban, decían, no, Señor, conocemos que eres hijo del Dios viviente. Los demonios le conocían, ellos temblaban. Vimos sus milagros sobre las enfermedades, Él sanaba. Los discípulos lo vieron, nosotros yo creo que también lo hemos visto, mis hermanos. Hemos visto, como les decía en el ejemplo que ahorita veíamos, cuando nuestro pastor Sam cayó en cama por el COVID. Vimos realmente la mano de Dios. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y además obrará para que seamos fortalecidos en fe. Amén. Al finalizar, en el versículo 41 dice, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos temieron y se asombraron preguntándose, ¿quién es este? ¿Con quién estamos aquí? Primero dice, se llenaron con gran temor, y en la Reina Valera dice, temieron con gran temor. Ya habían tenido miedo de morir en la tormenta, ahora temían, y temieron con gran temor, dice Reina Valera 60. ¿Por qué se llenaron de temor? Ahora, mis hermanos, se daban cuenta de que Dios, el creador de todo, se encontraba ahí con ellos en la barca. ¡Ájale! ¿Cómo no temer? Recordemos en Lucas 5, dice, cuando Pedro no pudo pescar, el relato de, él no encontraba, y Jesús le dice, echa las redes de este lado, y de repente saca muchos peces, les llama a las otras barcas, hoy a las otras barcas les cuenta, aquí me dijeron que sacara. Él no tenía fe, le dice, no, ¿cómo? Pues ya estuvimos intentando pescar y no había nada. De repente saca, se llenan las barcas, no nada más la de él, sino las que estaban ahí cerca, y todas estaban a punto de hundirse porque habían sacado tantos peces que estaban al borde de hundirse. Cuando ve este milagro Pedro, y dice Lucas 5:8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué mayor temor, mis hermanos, que estar frente al Creador y no poderle mirar porque se es pecador? ¿Hemos sido justificados por Jesucristo, mis hermanos? Sí. Pero estamos siendo llamados a no practicar el pecado. Debemos apartarnos de él. Hebreos 10:31 dice,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué estaban temiendo? Dios estaba ahí presente con ellos en la barca. Como dijo Pedro, apártate de mí, Señor, soy pecador. Ese era el gran temor que tenía. ¿Miedo a morir? ¿No? Después de todo este relato, los discípulos asombrados se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los milagros de Jesucristo demuestran su deidad, su origen sobrenatural, 100% hombre, 100% Dios, su poder como creador y su autoridad como Señor, soberano de toda la creación. La respuesta, mis hermanos, ¿quién es este? La tenemos. La respuesta es Jesús, Dios y Señor nuestro. Él demuestra su soberanía ante todo. Así como ellos se asombraron, mis hermanos, nosotros también hemos visto en más de una ocasión cosas que no podemos explicar. Y cuando vemos su poder y la majestuosidad de nuestro Salvador, si creemos que nunca lo hemos visto, alguien que no cree todavía, en la Escritura tenemos la evidencia, mis hermanos. Podremos decir, no, a mí no me ha pasado nunca nada. Yo no he tenido esa prueba de fe. La Escritura, mis hermanos, es la mejor evidencia de que Jesús es Dios, de que Él es nuestro Salvador. Él nos está reconciliando con Él mismo. La prueba es que la palabra de Dios avala que Jesucristo murió por tus pecados, los míos, y resucitó para vencer a la muerte y darnos vida, y vida en abundancia. Mis hermanos, nosotros le hemos conocido de una o de otra manera. Si nuestra fe ha sido probada en algún momento, debemos estar totalmente seguros de quién es el Dios en el que creemos, en el que confiamos. Somos sus hijos y Él no nos desamparará. ¿Quién es este? Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a orar. Señor, así como te presentaste con tus discípulos, Señor, y ellos preguntaron, ¿quién es este? Nosotros también, Señor, nos preguntamos, pero confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, eres quien nos ha rescatado. Eres por quien todo ha sucedido, Señor, y estás bajo el control de todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, Señor. Y gracias, Señor, por lo que permites en nuestras vidas sea prueba para confirmar nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.